Que nada, buenas tardes. La idea fundamental de hablar sobre la zeaxantina y la luteína es porque regularmente nosotros cuando hablamos de los productos hablamos de generalidades y a veces las generalidades hacen escapar muchas cosas que son bastante importantes. Todos nosotros sabemos que la luteína y la zeaxantina se usan básicamente para mejorar la salud ocular. Pero la idea es que nosotros ahondemos un poco más y veamos un poco más cómo y por qué lo hace. Y para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta son nuestros datos. Vean ustedes, por ejemplo, estos son datos que tomé de la Organización Panamericana para la Salud, que es, digámoslo así, el área americana de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y dice cosas muy interesantes. Dice que, por ejemplo, 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que por lo menos el 20% de la humanidad tiene problemas oculares de algún tipo. Ahora bien, dice que 188 millones de personas tienen una deficiencia visual moderada, 217 una deficiencia visual moderada grave y directamente 36 millones de personas son ciegas. Otro dato interesante es que la ceguera y la discapacidad visual se puede prevenir aproximadamente en un 80%. En un 80%. Y acá hay una cuestión que es muy interesante de entender, y es lo siguiente: la idea de prevención ocular y visita al oftalmólogo. Hoy en día, por ejemplo, es importante saber lo que uno tiene y los análisis son muy importantes. Pero recién ahora, digámoslo así, la ciencia está ahondando en el tema de la prevención. O sea, piensen ustedes que la mayoría de nosotros simplemente nos enteramos que tenemos que usar lentes cuando nos pusieron los lentes en una visita al oftalmólogo y nos dimos cuenta de que se podía ver mejor. Y básicamente todo lo que se toma como preventivo se toma a través de, digámoslo así, del uso de lentes, del uso de filtros, etc. Recién ahora está empezando a entenderse el problema de la nutrición. No solamente en el ojo es una cosa, una característica que, digámoslo así, viene retrasada. Pasó con la piel, pasó con el sistema digestivo, pasó con los pulmones, etc. Yo siempre digo que cuando yo entré a OmniLife, la gente suponía que tener buena salud era tener una buena obra social, ¿no? Entonces, había gente que me decía, no, yo tengo tal obra social, no, yo no tengo problema. O decía cosas como, no, yo ya me fui a hacer análisis y el doctor fulano de tal, que por supuesto tiene mucho que ver el nombre del médico, me dijo que estaba todo bien. Sin embargo, las personas estaban cansadas, no podían dormir, etcétera. Pero está todo bien. ¿Cuántas veces no le ha pasado a la mayoría de la gente que va al médico, se hace los análisis y me salió todo bien? Es muy común en la gente con fibromialgia, por ejemplo. No hay un análisis específico para fibromialgia. La fibromialgia se diagnostica por descarte. La persona se hace análisis y está todo bien, pero le sigue doliendo, sigue sin poder dormir, sigue con estado depresivo, etc. Entonces, en aquella época era así. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, la gente se comenzó a preocupar más, primero por su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo que vio a través de la pandemia fue un agente invisible que podía atacar tu sistema inmunológico y directamente te podía matar. Entonces, la gente empezó a darse cuenta de cosas muy interesantes, como la importancia de los antioxidantes, el valor de la vitamina D, el valor de la vitamina C, etc. Cosas que dentro de OmniLife nosotros venimos pregonizando hace 30 años. O sea, hace 30 años que lo hace OmniLife, yo lo hago en tiempo mucho menos, ¿no? Pero es básico la idea de una nutrición que nos permita tener un equilibrio en nuestra salud. Nosotros no descartamos nada, no descartamos las terapias en sí mismos. Lo que sí decimos es que la salud es un bien a mantener, no es un bien a recuperar. ¿Cuál es la diferencia del caso? La diferencia es muy simple.
nuestra salud es un bien. Y la idea nuestra es preservarlo lo más posible. Porque puede suceder que la persona pierda la salud y en la práctica realmente no sabe si la recupera. Y ahí es donde está el gran problema. Vean ustedes que todavía las personas están convencidas de que haciendo algo finito, entre comillas, se pueden curar, sin entender que es todo un complejo de situaciones las que nos puede llevar a tener una mejor calidad de vida. A mí me pasa, por ejemplo, que hay personas que dicen, si yo tomo este producto, ¿me voy a curar de tal cosa? Yo no le puedo prometer curación a una persona si yo no sé cómo vive, no sé lo que come. Le puedo preguntar lo que come, pero me puede decir cualquier cosa. Regularmente, vean ustedes que la mayoría de los, entre comillas, las personas que tienen alguna patología dicen, no, yo me cuido mucho, el hipertenso dice que no come sal, pero sin embargo la presión se le va al diablo, el diabético dice que no tiene problemas con las harinas ni con el azúcar, pero cada vez le están aumentando más la metformina, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? La forma de mantener nuestra salud, de mantenerla. Y si estamos sanos, tratar de mantener ese estado de salud lo más posible, sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso estrictamente de lo oftalmológico, hay muchas enfermedades prevenibles a través de eso y no tienen demasiado que ver con aplicarse algún tipo de lente o algún tipo de gota, etcétera, sino que tienen que ver con cosas más elementales como costumbre, frenar exposiciones innecesarias y, por supuesto, generar una nutrición específica para conservar nuestra vista. Por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo astigmatismo y miopía y siempre usé lentes y más o menos hace unos 25 años atrás comencé a tener una caída progresiva de mi visión. Más o menos cada 2, 3 años tenía que cambiar los lentes para peor. Y cuando comencé con estos productos, no existía OmniView en esa época, pero sí existía Aloe Beta, sí existía, pasó alguien, sí existía OmniPlus, etc. Y yo me dediqué a tratar de que mi vista no se deteriorase más, porque la progresión de ello lo que iba a llevar era que yo, entre comillas, a los 60 años iba a estar ciego. Y durante prácticamente 13 años yo no tuve un movimiento en la graduación de los lentes. Sí tuve un movimiento, o sea, digamos, se me deterioró un poco en el tiempo de la pandemia. Obviamente lo atribuyo a la cantidad de tiempo que estuve frente a la computadora, etcétera, ¿no? Pero en 13 años a mí no se me movió la graduación de mis lentes. Me fui a atender después de la pandemia y hoy en día tengo la misma graduación que después de la pandemia. O sea, después de 1 año y medio, 2 años, todavía mi graduación no ha cambiado. Entonces, pero ¿por qué pasa eso? Directamente porque para mí es muy importante conservar la salud. O sea, piensen ustedes en algo. Hay un dicho que siempre digo, que no sé si viene al caso decirlo, pero para mí es casi un emblema, que dice que yo quiero llegar a anciano, no quiero llegar a viejo. ¿Y qué significa eso? Significa que el anciano enseña, el viejo molesta, y yo no quiero ser una molestia. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito ir previniendo cosas antes de que me vayan a suceder. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene la posibilidad de prevenir, viendo un estudio nada más, haciéndose un estudio de ojos y prevenir determinadas cosas, tiene que hacerlo, no tiene que tentarse y dejarse llevar por, entre comillas, la suerte. Porque regularmente la suerte nunca juega a nuestro favor, sobre todo con la salud, cuando se trata de no cambiar hábitos, ¿no? Entonces, otro dato interesante de esto es este, y que tiene mucho que ver con lo que yo les decía. La mayoría de las personas con visión deficiente tienen más de 50 años. Este proceso está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Está cambiando por el envejecimiento prematuro de la mácula por los hábitos que nosotros tenemos.
Ya piensen ustedes, por ejemplo, que hay un envejecimiento prematuro en los oídos o en los tímpanos provocado por el uso de los auriculares. Entonces tenemos gente que escucha mucho menos, mucho más joven. Y lo mismo está pasando con el uso de las pantallas, ¿no? Que cada vez el envejecimiento de la mácula se está haciendo más evidente por la cantidad de tiempo que nosotros estamos expuestos a esto. Regularmente, a ese envejecimiento se le denomina DMAE, que significa degeneración macular asociada a la edad. O sea, se supone que con la edad nosotros vamos a generar una enfermedad degenerativa que afecta a la retina central y más concretamente a la mácula. Vean ustedes que en esta imagen aparece la mácula. La mácula es esa zona, digámoslo así, un poco más clara que aparece en el ojo. Y el punto que tiene en el medio es el centro macular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, aparece esta degeneración de la mácula? Pongo el punto ese en el centro, ¿por qué? Porque inicialmente la degeneración macular se empieza a mostrar desde el centro. ¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que hace esa degeneración macular? Que vuelvo a insistir, supuestamente aparece con la edad. Pero, o sea, la edad es una de las grandes condiciones para que aparezca esta degeneración macular. Pero esta degeneración macular puede aparecer por otro montón de factores. ¿Y qué es lo que pasa? Regularmente, cuando la persona tiene este problema, esta es la forma en que ve. Vean ustedes que en la parte de mácula dañada aparece un punto rojo. Ese punto rojo es el punto de, digámoslo, de daño que se va generando en la mácula. Y cuando se va generando ese daño, la forma en que comienza a ver la persona es la que aparece al lado. Cuando el ojo está sano, la persona ve la imagen directamente. Pero cuando empieza a tener maculopatías, como se le llama la degeneración macular, lo que tiene como resultado es que comienza a ver con un punto negro en el centro. Esto hace que, por ejemplo, una persona pueda llegar a este deterioro. Imagínense ustedes, en un lado tenemos la visión normal, en el medio están los primeros síntomas de la degeneración macular y obviamente la degeneración macular avanzada, por ejemplo, nos impide ver la imagen del centro. No sé si ustedes se acuerdan de la época en que habían esos los televisores grandes, ¿no? Con tubo, y de repente se quemaba el fósforo del centro del tubo y se veía toda la imagen, pero en el centro se veía nada más que un círculo negro. Bueno, esto es exactamente lo mismo que sucede con la degeneración macular. Pero el drama no está solamente en la edad. El drama está en otro personaje que es muy interesante de estudiar, que es la luz azul. ¿Qué es la luz azul? Existe la luz azul como una luz que básicamente nosotros vemos, ¿no? Pero que está cerca del ultravioleta. Y esa luz azul, en exceso, daña el ojo y la piel humana. Y genera daños, en muchos casos, irreversibles en el cristalino y la retina. Ahora, la pregunta concreta es: ¿de dónde sale la luz azul? El primer elemento que genera luz azul es el sol, ¿no? O sea, el hecho concreto de que el sol genere luz azul hace que nosotros tengamos la visión de que el cielo es azul. O sea, ¿por qué nosotros vemos el cielo azul? Básicamente por la luz azul que desprende el sol. Pero hay un hecho interesante: la luz azul en sí misma no es mala. El problema es la sobreexposición de ella. Ese es el problema. Y la luz azul en pequeñas cantidades es altamente benéfica. Vean ustedes que antiguamente, y todavía se hace en algunos centros de terapia, se habla mucho de la helioterapia, que es la exposición a la luz solar. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, van a encontrar que en todos los procesos históricos de la humanidad y en todas las culturas siempre se adoró al sol de alguna forma. Ra dentro de los egipcios, Inti dentro de los incas, Huitzilopochtli dentro de los aztecas, siempre el sol, pero había una característica:
se adoraba al sol naciente, el sol de la mañana, el sol que salía, símbolo de la vida, símbolo del renacer, símbolo de una batalla que Osiris le había ganado a Set en el infierno, ¿no? Se suponía, la mitología egipcia dice que cuando desaparecía el sol, o sea, Osiris desaparecía al anochecer, entraba en una barca y tenía que circular por las tinieblas, y en ese proceso había una batalla con Set, que era en realidad el dueño de los infiernos, como decían en aquella época, de acuerdo a esa mitología, y cuando salía se hablaba de un nuevo triunfo de Osiris. Bueno, si nosotros nos quedamos nada más que con la mitología, obviamente que es un cuentito nada más, ¿no? Pero hay un hecho que es muy interesante. La luz del sol a la mañana es rico en energía y bajo en calorías. Es una luz brillante, es una luz envolvente, es una luz vital. Por eso es que se ha descubierto que la luz azul influye sobre los estados de ánimo, es antidepresiva, ayuda para mejorar el buen humor, etcétera, ¿no? Es más, si ustedes revisan, por ejemplo, las personas que tienen depresión regularmente no se acercan a la luz de la mañana. Regularmente la persona depresiva duerme durante las horas de la mañana y a veces hasta largas horas del día, y se circunscribe a problemas, digámoslo así, a su actividad de noche. Es muy común encontrar personas depresivas que de noche no duermen y de día duermen. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Se está generando toda una serie de procesos químicos en el cerebro que afianza aún más su depresión. O sea, si nosotros tuviéramos que hablar de helioterapia, diríamos que una buena técnica para ayudar a una persona que está en esa posición es tratar de que esa persona se levante temprano y disfrute de ese tipo de luz. Bueno, después de esta adquisición, entendemos lo siguiente. Entendemos que el problema de la luz azul en el sol es el exceso. Y es lo que puede provocar problemas. No es en sí mismo la luz azul, es cuánto tiempo estamos expuestos a ella. Ahora bien, esta gráfica les explica mejor dónde está ubicada la luz azul. Si ustedes se dan cuenta, en las líneas superior dice luz no visible, luz visible y nuevamente luz no visible. Nosotros vemos en un rango que va desde el azul al rojo. Todo lo que está por debajo, o el violeta para ser más exacto, todo lo que está debajo del violeta es considerado ultravioleta. Y todo lo que está por sobre el rojo es llamado infrarrojo, o por bajo el rojo, porque en realidad son luces de baja frecuencia. Ahora bien, la luz azul estaría justamente en el grado en que se encuentra la luz violeta, o sea, es visible a nuestros ojos. ¿Y cuál es el problema de ello? El problema de ello es que la sobreexposición a ese tipo de luz genera cosas como catarata y envejecimiento prematuro de la mácula. De la misma forma, los rayos infrarrojos generan problemas de catarata. Pero acá ustedes pueden entender por qué regularmente las personas que sueldan regularmente se ponen máscara en la cara para que los rayos UV no le dañen tanto la vista. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que son muy displecentes y sin embargo se ponen la máscara y, por ejemplo, no se ponen vestimenta. Y con el tiempo comienzan a tener problemas en la piel. Y hay otros que están convencidos que simplemente con cerrar los ojos ya el problema se terminó. Entendiendo algo, los párpados no filtran los rayos UV y los párpados no filtran tampoco la luz azul. No, o sea, atenúan, pero no, sobre todo son impactos muy fuertes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo ese tipo de prevenciones que muchas veces se dan, tienen un fundamento, y por eso se dan, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes van a ver personas que, qué sé yo, que son herreros, metalúrgicos, etcétera, y a mí me ha tocado encontrar gente, por ejemplo, que incluso usando el traje protector y no cubriendo bien la pierna, justo hasta donde les llegaba el traje protector, de ahí para abajo tenían ulceraciones.
La pregunta es por qué tenía las úlceras, no tenía problema de diabetes, nada, era simplemente la radiación de los años de usar el arco de soldadura, nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz azul? La luz azul hace esto en el ojo, ¿no? Es más, nuestra retina, nuestro cristalino, logra, digámoslo así, logra frenar los rayos UVA y UVB, pero la luz azul llega directamente a la mácula, ¿no? Si ustedes van a un oftalmólogo o van a un oculista, regularmente les van a recomendar lentes con anti-luz azul. Y hay una cosa que es interesante, para probarlo es muy simple. Ustedes toman esos lapicitos, esas linternitas que se usaban para ver si los billetes eran falsos o no, o ya no se usan, ¿no? Pero tienen una de esas linternas y van a darse cuenta de que si ponen el lente y ponen esa luz frente al lente, no se proyecta al otro lado del lente, porque el lente lo frenó. Esa es la forma de darse cuenta si nosotros estamos usando lentes que filtran la luz azul, ¿no? De la otra forma que vamos a buscarlo, pero que es mucho más subjetivo, es, vieron ustedes que de repente están las balizas de los carros policías que tienen una luz azul muy brillante, y si tenemos los lentes puestos y la miramos y no nos impacta demasiado en el ojo, también significa que estamos usando lentes con protección para la luz azul, que no tiene que ver con el antirreflex. El antirreflex es otra cosa, es para los reflejos. No, directamente tiene que ser para filtrar la luz azul. Lo mismo pasa con los lentes oscuros. Nosotros de repente tenemos la costumbre de comprar lentes ahí en la calle, etcétera, y nos dicen que frenan 400 UVB, etcétera. Nosotros lo que tenemos es tratar de tener son lentes realmente que filtren la luz azul y que filtren los rayos UV, porque es la primera etapa de cuidar nuestros ojos. Es la primera. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de hacer es tratar de evitar la exposición a esta luz, que si fuera una cuestión del sol solamente sería fácil de entender. Pero el problema es que no es solamente el sol el que hace este tipo de cosas. Todos estos elementos son irradiadores de luz azul. Celulares, laptops, tablets, televisores, paneles informativos. Ustedes se han dado cuenta del impacto que tienen estos paneles, esas nuevas pantallas de LED que están de promoción en una esquina y que prácticamente nos enseguiese. Bueno, eso también tiene luz azul. Y entonces, ¿cuál sería lo lógico como primer grado de prevención? Como primer grado de prevención es siempre usar lentes, aunque no tengamos necesidad de usar lentes, pero usar lentes incluso sin graduación, pero que tengan filtro de luz azul. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el primer elemento de protección para nuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la luz azul? La luz azul lo que genera son muchos radicales libres. El radical libre es una partícula que pierde un electrón y sale a buscarlo desesperadamente dentro de su entorno, que regularmente es una célula sana. Y lo que se va provocando es un deterioro celular. Ese deterioro celular con el tiempo se puede transformar en muchos tipos de enfermedades, no solamente en cáncer. O sea, regularmente cuando se habla del radical libre, se habla de radical libre igual cáncer. Esa es la posición del extremo. Hoy en día se sabe que el radical libre provoca hasta Alzheimer. Entonces, cuando nosotros estamos incorporando dentro de nuestro organismo antioxidantes, o sea, elementos que tienen un electrón de más, que impiden que ese radical libre ingrese a nuestro organismo para hacer daño. ¿Qué es lo que hacen? No es que lo tapan. Lo que hace es darle el electrón que viene a buscar y la partícula queda equilibrada. Al quedar equilibrada no hace daño dentro de nuestro organismo. Eso es lo que hace más o menos. Pero básicamente la luz azul lo que provoca es justamente eso. Provoca que nuestros
nuestros ojos, principalmente nuestra piel, sea atacada por estos radicales libres. Es una de las tantas formas. El fumar, el estar al lado de contaminantes, etcétera, son también productores de radicales libres o elementos que provocan radicales libres, pero en el uso específico de la luz azul estamos hablando del ojo, ¿no? Entonces la pregunta que queda es, ¿qué es la luteína? Bueno, la luteína es un pigmento orgánico, se llaman carotenoides, hay muchos tipos de carotenoides, ¿no? El licopeno, por ejemplo, también es un carotenoide. El licopeno es un carotenoide de la semilla de tomate, ¿no? Entonces, y lo que hace es, se interrelaciona con el betacaroteno y la vitamina A. Y luteína se le llama por el término lutea, que significa amarillo. Les comento algo, el término mácula significa mancha. O sea, es una mancha amarilla dentro de nuestro ojo. Por eso se le llama también mácula lutea, que significa mancha amarilla, ¿no? Y en el centro de esa mancha amarilla es donde comienza, está, digámoslo así, la lutea más concentrada, más intensificada. Ahora bien, ¿qué es entonces la zeaxantina? La zeaxantina es otro pigmento, también de color amarillo. El término xanthos significa amarillo, y se encuentra en la naturaleza para proteger a las plantas de las radiaciones solares. O sea, es un producto de muchas plantas, sobre todo las plantas verdes, que permite que la planta no sufra por la luz azul del sol en la exposición permanente. Y bueno, y lo que se ha descubierto es que esta zeaxantina tiene las mismas propiedades cuando nosotros las consumimos. ¿Cómo las podemos consumir? En la práctica nosotros podemos encontrarla en los espárragos, repollo, haba, espinaca, lechuga, poroto verde. También la podemos encontrar en naranja, kiwi, en los huevos, etcétera, ¿no? La podemos encontrar en muchos lados. El problema de eso es la cantidad y el consumo. ¿Por qué? Porque consumir ese producto da luteína. El problema son las cantidades que nosotros necesitamos. Y para esto hago una salvedad. Todo lo que les voy a exponer ahora tiene íntima relación con este estudio. Este estudio es un estudio, esta página es llamada NIG, que es la página de publicaciones de la Asociación Americana de Salud, ¿no? Se llama PubliMed. Y son estudios que se realizaron directamente, en este caso, con la luteína. Entonces, ¿qué cosas o qué se descubrió a través de la de estos estudios? Primero, que la luteína es un verdadero lente de sol interno. O sea, ¿qué significa? Que filtra la luz azul adentro del ojo. O sea, cuando nosotros tenemos un filtro en nuestros ojos con nuestros lentes, ya tenemos una gran ventaja. Pero además, el consumo de luteína a nosotros nos da la posibilidad de filtrar la luz azul adentro. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esta manera. Acá tienen, en la figura 1, tienen ustedes el radical libre que está generando desequilibrio en los fotorreceptores y los daña. Entonces, ¿qué pasa? La luteína llega directamente a la mácula y la deteriora. Y en la figura 2, ustedes ven que al haber luteína dentro del organismo, los radicales libres no pueden ingresar, digámoslo así, a los fotorreceptores sanos, y el pigmento macular se protege e impide el ingreso de la luz azul. Así funciona. Entonces, en la práctica, es prácticamente ponerse un lente por dentro, tomar luteína y zeaxantina. Otra de las cosas que tiene la luteína y la zeaxantina juntas es que hay una gran cantidad de estudios que demuestran que el nutriente es muy importante para la función cerebral en todas las etapas de la vida. Acá en la Argentina
nosotros estamos muy atrasados en la Argentina con respecto a investigaciones de vanguardia como esta, pero por ejemplo en los Estados Unidos está indicado incluso los suplementos con luteína y zeaxantina para mejorar el desarrollo cognitivo en los bebés. Incluso se les recomienda a la madre gestante. Hoy, si ustedes ven las advertencias que tienen los productos que tienen luteína, se van a dar cuenta de que acá aparece la advertencia primero, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se les da incluso a partir de los bebés si es necesario. Y por supuesto, es un gran nutriente para mantener la memoria, ¿no? Como les decía antes, ya está comprobado que uno de los elementos que van generando Alzheimer sobre todo es justamente el deterioro, o ese deterioro cognitivo se va generando a través de los radicales libres. Y la luteína y la zeaxantina son fundamentales para atacar precisamente ese tipo de radicales libres. Otra cosa para la que se usa la luteína es como protector solar, ¿no? Esto también está clínicamente demostrado, que la luteína es un ingrediente valioso para mantener la salud de nuestra piel. O sea, cuando nosotros incorporamos a nuestro organismo luteína y zeaxantina, lo que estamos ayudando también es a impedir el envejecimiento prematuro de nuestra piel, así como también prevenimos el envejecimiento prematuro de nuestro cerebro y el envejecimiento prematuro de nuestros ojos. Con la luteína y zeaxantina también lo hacemos con nuestra piel, o sea, actúa como un nutriente anti-age, anti-edad. Y eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite evitar cosas, por ejemplo, como el cáncer de piel, las arrugas prematuras, etc. Ahora, la pregunta del millón es: ¿de dónde sale la luteína? Si no sale, ¿qué se usará? ¿Brócoli y eso para sacar los nutrientes? No. Nuestra luteína tiene origen en India. Se saca de la flor de la caléndula, ¿no? Si alguno de ustedes anda en aromaterapia y todo eso, ustedes saben que la caléndula se usa en gran medida para todo lo que tenga que ver con regeneración de la piel. En el año 2001, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Misiones, en el año 2001 fue crítico económicamente, ¿no? No tenía ni siquiera para comprar gasas para quemados. Entonces estableció toda una investigación en torno a la caléndula, y en los hospitales públicos se usaba extracto de caléndula para los problemas de quemadura. Es un excelente regenerador de tejido, pero obviamente para sacar la luteína no es simplemente tomarse un tecito de caléndula, sino que hay que sacar la molécula. O sea, se puede extraer de pequeñas cantidades en grandes volúmenes de caléndula. Y la pregunta concreta es, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se logra, ¿no? Lo primero, se extrae de plantaciones del sur de la India. ¿Y por qué del sur de la India? Porque la caléndula en la India es sagrada. Se usa como guirnalda para sus divinidades. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El trato que tienen, digámoslo así, los productores de caléndula con respecto a la caléndula es un trato de respeto. O sea, ¿qué se asegura con esto? Se asegura que todos los subproductos que salgan de esas caléndulas van a ser orgánicos, sustentables, amigables, etc., ¿no? Entonces, digámoslo así, eso hace que nosotros tengamos una luteína y una zeaxantina de excelentísima calidad, ¿no? Pero nosotros sabemos que no solamente eso tiene nuestro producto, tiene otro montón de cosas como DHA, como vitamina C, vitamina E, extracto de grosella, etc. Para aquellos que tengan necesidad de aprender un poco más sobre ese tipo de productos, yo en mi canal tengo otra capacitación que habla sobre todos los productos que tienen, ¿no? Pero, ¿cuál es la parte interesante que queremos ver ahora? La parte interesante es esta: entender que este complemento es un potente antioxidante
que previene la regeneración macular, mejora la salud cerebral, mejora la salud de la piel y elimina la inflamación ocular. Vean ustedes, por ejemplo, que hay procesos alérgicos donde las personas sienten como que el ojo se les secara en esta parte de la comisura, y en realidad es inflamación. Bueno, ese tipo de cosas se evita consumiendo estos productos. La pregunta que nos queda contestar es esta: ¿cómo tomarlo? Siempre digo lo mismo, las formas que muestro de tomar regularmente está relacionado con los análisis que se han hecho a nivel científico, ¿no? Que no significa que porque tengamos esa fórmula no podamos consumirlo de otra manera. ¿Cómo lo explico esto? El mejor producto que nosotros tenemos es el que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si podemos tener las condiciones ideales, lo hacemos con las condiciones ideales. Si no, hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, la zeaxantina y la luteína son dos nutrientes que se asimilan muy bien en el organismo a través de las grasas. O sea, la grasa es un gran elemento como para que el producto ingrese mejor a la célula. Entonces, el mejor momento para tomarlo sería o durante las principales comidas o inmediatamente después de las principales comidas. Entonces, recuerden ustedes que la bilis, cuando se provoca el proceso digestivo, no es solo, la bilis, o junto con la bilis hay colesterol, hay triglicéridos, hay grasa, digámoslo así. Entonces, el proceso de asimilación es muchísimo mejor. Pero vuelvo a insistirle, si no tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo cuando tengan la posibilidad, ¿no? ¿Cuánto tomar? Depende de la persona, de 2 a más sobres, ¿no? Se pueden tomar 5 o 6 sin ningún problema durante el día. Y eso es lo que va a provocar, vuelvo a insistir, va a provocar en las personas que tienen su vista sana, mantener la salud de su vista. Y aquellos que ya tenemos nuestros deterioros, que nuestros deterioros no avancen. Mientras menor sea el consumidor, más posibilidades de revertir el proceso hay. O sea, hay muchos testimonios dentro de la gente de OmniLife, de chicos de, qué sé yo, 9, 8, 7 años que tenían problemas oculares que dejaron de tenerlos cuando empezaron a tomar este producto. Bien, dicho esto, vamos dando por terminada esta pequeña capacitación. Espero haberle sido útil y espero ahora que podamos contestar las preguntas que aparezcan, ¿no? Voy a cortar la grabación.